Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula ¿Sueña DAL-I con trabajar en una agencia creativa? Filosofía, diseño e inteligencia artificial. Reflexiones de diseño y creatividad en tiempos de IA. En esta oportunidad recibimos al expositor Francisco Valtera, Filosofía, Relaciones del Trabajo, Agile y Lean. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Francisco, podemos comenzar. Bienvenidos. Bueno, gracias, Nico. Detrás, la voz en off tiene nombre, es Nico. Eh, bueno, gracias a todos y todas las que se inscribieron. Las cámaras las pueden abrir. Eso me va a servir, ya van a ver, porque tengo un problema con el tiempo. Siempre digo, el tiempo y yo no nos entendemos. Y tener cierto feedback de más o menos sus caras me ayuda a ir regulando. En un presencial es bastante más sencillo hacerlo, aunque aún ahí tengo problemas, pero en virtual se me hace doblemente más difícil. Así que eso siéntanse con libertad de abrir las cámaras. Lo otro que les decía Nico, en el chat está habilitado, así que ahí pueden ir tirando preguntas o reflexiones o lo que quieran eh, en el momento. Quizás se me pasen de largo en la exposición, pero la idea es al final que quede un tiempo para poder problematizar o darle alguna vuelta. ¿Qué otro formalismo más? Eh, vamos, vamos ahí. Primero, para los que quizás no son amantes de la ciencia ficción, el título un tanto extraño les puede parecer. Hace referencia a una obra hermosa de mi autor favorito de ciencia ficción, que es Philip Dick, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. En el cine se convirtió en Blade Runner. A mí me gusta más la obra de texto que la película, pero quizás la tengan de ahí. Entonces, de alguna manera, cuando pensaba en inteligencia artificial, siempre me viene la ciencia ficción a la mente y mi autor favorito no podía hacerle este homenaje a Philip Dick. Em, pero en el fondo la invitación va a ser a cruzar eh, disciplinas, la filosofía, el diseño y cierta concepción tecnológica. Así que ese es el primer agradecimiento o reconocimiento que quiero hacer a la Universidad de Palermo en general y a Eli, que fue un poco la que me fue convocando y fuimos pensando en esto. Bueno, y a Nico, que está en el aspecto técnico, ¿no? Me parece que muchas veces escuchamos, ¿no? Necesitamos ser más creativos, necesitamos innovación, pensamiento disruptivo, pensar fuera de la caja. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo pensar fuera de la caja sin recorrer los vértices, las aristas y navegar en ese mundo? Eh, Así que eso, me parece que es, hasta a veces parece un privilegio poder darnos un rato de un viernes a la mañana en Argentina, y si hay alguien de otro lado, no sé los horarios, pero darnos este rato de la mañana del viernes para eso, para tratar yo le digo a veces, habitar la pregunta, habitar el problema. Eh, Me genera mucha intriga qué los trajo hasta acá, qué las trajo hasta acá. Eh, Y de alguna manera voy a hacer el primer disclaimer, ¿no? El primer warning. Si alguien vino acá pretendiendo que al finalizar salir con una respuesta clarísima respecto de ¿va la inteligencia artificial a terminar con nuestro trabajo como diseñadores o cosas similares? Van a salir desilusionados. Si vinieron con esa expectativa, lo primero que tengo para advertir es que probablemente no sea yo quien dé esa respuesta. eh, a veces lo digo, ¿no? Si esperamos una respuesta de, ¿se viene un futuro utópico o un futuro distópico donde las máquinas nos aniquilan, al estilo Terminator? No creo que sea en la filosofía en donde hay que ir a buscar eso. No creo que la filosofía tenga que ver con hacer predicciones ni anticipar el futuro. Y entonces me preguntaba, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿qué tiene la filosofía o qué creo yo que puede la filosofía aportar a esta discusión, a este problema o a estos temas, ¿no? Digo, ¿qué tiene la filosofía para aportar al diseño y en particular a la relación entre diseño e inteligencia artificial? La primera respuesta que me vino fue nada.
básicamente nada. La filosofía cuando se mete en una disciplina en general queda mal parada, ¿no? Digo, se pone a describir una disciplina y los que hacen esa disciplina le dicen, eso no es lo que hacemos. Y ni hablar cuando la filosofía se pone a intentar prescribir, es decir cómo debe ser una disciplina, porque nos miran y dicen, ¿quién sos vos? ¿Quiénes son ustedes para decirnos cómo debemos hacer las cosas? ¿No? Entonces siempre, ¿no? Hay muchas filosofías de disciplinas, filosofía de las ciencias, filosofía de la historia, filosofía política, filosofía del arte, ¿no? Y siempre caemos mal parados, ¿no? Siempre nos miran un poco de reojo. Entonces, mi primer warning es ese, no creo en un sentido que la filosofía tenga nada para aportar a la práctica de diseño en particular. Pero esa misma nada, mira, ahí la veo a Debbie, que hace unas semanas da una charla sobre la hoja en blanco, ¿no? Y a veces pienso que es eso, que la filosofía lo que puede llegar a aportar es a sobrellevar y a transitar esa hoja en blanco, más allá de las ansiedades y las preocupaciones y las angustias que a veces nos producen, también como un mundo de posibilidades, como un mundo de posibilidades. Esa hoja en blanco que no nos delimita en qué vamos a poner ahí adentro. La charla de hoy, de alguna manera, es eso, es una invitación a tener esa hoja en blanco sí, y tratar, yo a veces les digo, es un ejercicio cartográfico lo que propongo, ¿no? Es un ejercicio de tratar de armar el mapa. ¿Para qué? Para en ese mapa recorrer el territorio, habitar ese territorio y finalmente, en lo posible, ir transformando ese territorio. ¿Sí? No creo que la filosofía sea solo describir la realidad, sino también que en esa descripción, en ese aguantarnos, habitar la pregunta, habitar el problema, tiene que tener una perspectiva de cómo nos sentimos con este problema y qué futuro nos podemos ir construyendo. Eh, Así que eso, la invitación a hoy va a ser incluso si tienen hojas a mano y algo para anotar, genial. Eh, Obviamente, como decíamos al inicio, pueden ir tirando sus reflexiones en el chat, pero también es cierto que, como les decía, el tiempo y yo no nos entendemos, así que si no llegamos a poder barrer todos esos problemas, quizás la invitación a que les quede a ustedes, ¿sí? A que les quede a ustedes como para seguir dándole vuelta. Eh, ¿Qué, no me presenté, yo no suelo hacerlo mucho. Bueno, mi nombre ya lo tienen ahí en la pantalla, Francisco Altera. Eh, Se preguntarán todos esos títulos que tiró ahí Nico, ¿qué tienen que ver? Bueno, mi formación es en filosofía. Trabajé muchos años en recursos humanos, ¿no? Siempre pensando en las relaciones del trabajo. Y sobre todo no en lo que uno piensa de recursos humanos, de selección y demás, sino el último tramo o gran parte del tiempo en cómo encontrar mejores maneras de trabajar, ¿no? Eso fue lo que me fue llevando. Eh, ¿Y cómo llego al mundo del diseño? Bueno, a ver, mi primer escrito del diseño es del año 2006, una cosa que la recuperé ahora hace poquito y no coincido en nada de lo que dije. Eh, y, y ahora acompañando, sí, a una productora de contenidos audiovisuales, así que es eso, no soy del mundo del diseño, es un auditorio nuevo para mí, en términos de estar hablando de estos temas con diseñadores, así que les pido piedad y si no se me sigue, por favor me frenan y me piden que frene, ¿no? Siempre en general estuve hablando con gente o de recursos humanos o de filosofía o más de equipos de gestión, de empresas. Así que ese es el otro warning más. ¿Cuál va a ser el recorrido propuesto para hoy? Bueno, si vamos a hablar de filosofía, diseño e inteligencia artificial, ya hablé un poco de cómo concibo la filosofía, como esa práctica cartográfica. eh, pero nos faltaría al menos hacer cierto recorrido de qué estamos entendiendo por diseño, pues hay muchos diseños, si uno entra inclusive en la página de la universidad, encuentra que hay una lista enorme de diseños. Tratar de pasar algo de entendimiento de a qué nos estamos refiriendo por inteligencia artificial, sobre todo en este tiempo en que se menciona casi hasta el hartazgo, o al menos en mi caso es como todo, le ponen el IA adelante. Y finalmente sí, hacer alguna suerte de problematización o invitarnos a problematizar sobre lo que yo llamo las narrativas, ¿no? Cómo se van construyendo los relatos respecto a la actualidad y al futuro del trabajo creativo en este caso, con inteligencia artificial. Si Dios o el azar o mi problema con el tiempo nos ayudan, tendremos buen espacio para preguntas. Dicho esto, entonces, ¿qué es diseño? ¿No?
Les decía cuando, cuando empecé a pensar en esta charla que me fui a ese texto, a ese escrito, que no me acuerdo bien por qué lo había hecho, del año, sí, eso se tenía la fecha, 2006, en donde me preguntan, ¿dónde está el diseño? ¿Está en la cosa? ¿No? Digo, ¿está en quien hace la cosa? ¿Está en la forma en la que hacemos algo? Es decir, ¿hay algo del diseño que está en la forma en lo que hacemos? Diseño es lo que hace un diseñador, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza un objeto de diseño? ¿No? Porque uno ve una silla, en filosofía usamos mucho el ejemplo de la silla, ¿no? Ve una silla típica de diseñada, muy coqueta, y vemos una silla de pino, ¿no? Digo, ¿dónde está el diseño? ¿Qué distingue a una de otra? Si es que hay algo que lo distingue. Esas reflexiones de ese año no me llevaron a ningún lado, no me llevaron a ningún lado, pero me vino bien retomarlo para, esperen que me voy a poner el chat a la vista, para de alguna manera encontrar sí algunas definiciones que aparecían o que había citado, y si bien no la voy a hacer exhaustiva, me parece que sería un acto hasta de arrogancia de mi parte con todos ustedes, todos y todas ustedes, que la mayoría deben venir del mundo del diseño, tratar de yo dar una definición de qué es el diseño. Caería en eso que decía que la filosofía siempre cae mal parada. Pero sí, al menos para poder avanzar, ponernos, ponernos en al menos en los zapatos y cierto nivel de acuerdo de qué encuentro como denominador común, ¿no? En esas definiciones de qué es la práctica del diseño. Y ahí me encontraba con tres ideas, ¿no? El diseño es cierto tipo yo le digo, de agencia creativa poética. Ahora lo bajo sobre todo la última palabra, ¿no? Y de ahí el título, ¿no? Sueña Dali con trabajar en una agencia creativa, ¿no? Por qué pienso al diseño como cierto tipo de agencia creativa poética? Agencia en el sentido de que hay una intencionalidad, ¿sí? El acto de diseñar implica poner una intención. No todo lo que hace un diseñador, es decir, cebarse un mate, es un acto de diseño, sino que tiene que haber una predisposición para volcarse a la práctica. ¿En qué sentido creativa? Creativa en un doble sentido. Por un lado, obviamente, como lo novedoso, ¿no? Ese juego entre la continuidad y la ruptura, pero también que se exterioriza, crea algo, ¿sí? No es mera reflexión el diseño, ¿no? Podríamos decir casi no es mera filosofía, sino que tiene una intención de crear y en esa intención de crear exteriorizarse. Y finalmente poética, que poética iba a usar práctica como palabra, es decir, es una agencia creativa práctica, eh, pero, pero práctica no en el sentido ético, a veces en filosofía práctica se asocia a eso, sino poética. Poética en Aristóteles era más parecida a la práctica de los artesanos, es decir, es para resolver algo, ¿sí? Quizás ahí se distingue de ciertas concepciones de qué es el arte, ¿no? Entonces, es una agencia porque tiene intencionalidad, es creativa porque crea algo y al mismo tiempo ese algo es cierta continuidad y ruptura con la tradición, y es poética en tanto busca resolver algún problema. Uso mucho la palabra problema, aclaro, es problema, desafío, necesidad y todo eso. Si hasta ahí estamos, ¿sí? Si hasta ahí estamos, eh, o nos permitimos avanzar con esa concepción de diseño, sí empieza la parte quizás un poco más difícil, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuál es el estado actual de la inteligencia artificial o lo que comúnmente conocemos como inteligencia artificial? El problema con esto es que, siempre digo, inteligencia artificial se dice de muchos modos, ¿no? Prácticamente a todo le ponemos la palabra IA. Y cuando estás en el tema, ni hablar cuando Google te empieza a tirar las noticias y tu feed se te llena de cosas, todas que dicen inteligencia artificial. Entonces ese es un problema, ¿no? Usamos mucho y de una manera muy amplia el concepto, más allá de la finalidad, muchas veces es más para marketing o para que entremos en el link y eso monetice al sitio. Eso después podemos verlo cuando hablemos de narrativas, pero sí quedarnos con algunas cosas, o quería traer algunas cosas, es que en general la mayoría de los técnicos de inteligencia artificial no adhieren mucho a la idea de inteligencia artificial. Es un título más comercial o más de divulgación que un término técnico, ¿sí? Vamos a recorrer cómo llegamos a ese término, pero técnicamente suelen verlo más como un conjunto de tecnologías, no como una tecnología,
que están combinadas. Sí, si tenemos que ir a una base de inteligencia artificial, muchas veces lo pensamos como es un algoritmo materializado. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados para ir de si A, entonces B, ¿no? Es esa secuencia de pasos ordenados o ese conjunto de instrucciones que permite el paso de un elemento a otro. ¿Por qué digo materializado? Porque no está en el pizarrón, ¿no? Sino que cobra forma y es instrumento, es artefacto. ¿Cuál es el problema de pensarlo como algoritmo materializado? ¿O cuál es el riesgo? Así como decía, usar inteligencia artificial en un sentido muy vago nos puede llevar a decir que todo es inteligencia artificial. Bueno, el problema de pensarlo como algoritmo o la invitación es a tener cuidado, porque si bien es cierto, es un conjunto de algoritmos combinados, nos puede llevar a una simplificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calculadora que conocemos, bueno, ahora no tengo ninguna, a mano, también es un algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo que contiene todas las instrucciones de el álgebra, perdón, la aritmética clásica, ¿sí? Entonces, uno le da una instrucción, contiene todos los algoritmos y da el resultado. Ahora, en general, bueno, ya llegará un momento en que nos quieran meter una calculadora diciendo realizador de cuentas con inteligencia artificial. En algún sentido no sería desacertado, pero sería una exageración. Entonces hay que tener cuidado cuando reducimos la inteligencia artificial a una concepción estrecha de algoritmo. Eh, Porque no viene de ahí y porque fue tomando otras complejidades que no es solo una calculadora muy potente. Em, ¿Cómo vengo? Ahí va, ahí voy mirando el reloj que tengo al costado. Eh, Mínimamente un recorrido de, de cómo llegamos hasta acá, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, o de dónde venimos y en dónde estamos, ¿no? Con este desarrollo. Eh, ¿Por qué me parece que está bueno detenerse en eso? Porque también cuando uno va leyendo no sabe bien si está hablando del futuro de la inteligencia artificial, de la actualidad o de alguna cosa que es más bien arcaica. Entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, la idea de inteligencia artificial, o de lo que hoy diríamos inteligencia artificial, está en casi, me atrevería a decir, toda la cultura occidental. Viene, ¿no? Digo, uno puede rastrear mitos griegos o incluso del judaísmo también, en donde aparecen estas figuras, ¿no? En el caso de los griegos era Talos, y en el caso del judaísmo el Golem, que eran unos autómatas, ¿no? Eran una construcción mitológico, religioso, pues, que que eran autómatas con una función de defensa, ¿no? ¿Y por qué me quedo con esto? Porque en la historia de la inteligencia artificial, ese concepto de agresión, riesgo y defensa va atravesando mucho cómo se fue desarrollando, ¿no? Pero el Golem o Talos, Talos era muy gracioso, era reconocía enemigos y les arrojaba piedras, ¿no? Esa era la función del mito de Talos, ¿no? Era un autómata defensivo. Eh, que reconocía a los enemigos. O sea, sabía quién era amigo y quién era enemigo, y a los enemigos les arrojaba piedras. No les mandaba un dron ni nada de eso, piedras. Eh, Después, eso en el plano mitológico, pero si vamos a la filosofía, también hay varias figuras de estos autómatas o de estas inteligencias, que hoy diríamos inteligencias artificiales. Eh, a mí me gusta quedarme con al menos dos. Una es en Hobbes, ¿no? Si alguno hizo filosofía política o algo de filosofía Hobbes, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Y los contractualistas, ¿no? Cuando estaban tratando de justificar o explicar el surgimiento del Estado, el Leviatán en Hobbes es un hombre artificial, ¿sí? Hobbes describe al Leviatán como un hombre artificial, como un autómata, y también es defensivo. ¿Sí? Es decir, el Leviatán es ese hombre artificial que creamos para defender de las pasiones de los hombres en estado de naturaleza, ¿no? Ahora hay un autor en la filosofía también moderna, y no es menor que sea en la modernidad, que es Descartes, ¿no? Más o menos también lo ubican a Descartes, además de los ejes cartesianos en matemática. De alguna manera, Descartes solemos tomarlo como un ejemplo paradigmático del pensamiento moderno, de la inauguración del pensamiento moderno. Eh, Vamos a algunas ideas. Descartes le pienso, existo, ¿no? Que después en otra versión es pienso, luego existo, pero pienso, existo.
Y Descartes habla en varios momentos aparece esta figura del autómata. eh, Descartes, además de hacer filosofía y matemática, tenía estudios en medicina, era muy, si se quiere, bicho de laboratorio también, y tenía ciertas cosas. Incluso hay un relato, a ver si me da el tiempo, sí, que, 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 que dice que Descartes construyó efectivamente un autómata. Se lo conoce como la hija de Descartes, una muñeca, él había perdido a su hija, una muñeca que, según el relato, cumplía el rol que para Descartes tenía esa hija, era una muñeca autómata. Pero más allá de eso, y si es cierto o no, aparece un montón de veces. Ahora, ¿cuál, cuál, cuál es ese pensamiento moderno que aparece con Descartes? Bueno, aparece el yo, ¿no? El yo como sujeto, el yo como fundamento de la realidad, ¿no? Pasa inclusive, piensa, ¿no? Descartes es de los que inaugura una tradición de tener que justificar la existencia de Dios, mientras que antes Dios era lo que justificaba nuestra existencia. Eh, pero es un fundamento no solo de lo que hay, sino que es fundamento de lo que conocemos, ¿no? El sujeto que conoce. Y ese conocimiento, al mismo tiempo, no es un conocimiento abstracto, sino que es fuertemente, se inaugura la racionalidad moderna, una racionalidad eh, instrumental, una racionalidad, un pensamiento que no podía recurrir a lo mítico, ¿no? Y es instrumental, ¿por qué? Porque todo el tiempo está operando en entender la naturaleza, entender la realidad para dominarla, para conquistarla. Eh, Muy atravesados también, épocas similares con el mecanicismo de Newton, ¿no? Esa era la concepción y así se fue forjando ese sujeto moderno. Después vamos a ver por qué me detengo tanto en esta idea de sujeto moderno, ¿no? Pero, ¿qué rol cumple, más allá de las múltiples menciones, el autómata en Descartes? Es si yo pienso, entonces existo, en un momento se pregunta por el otro o por lo que observa en la realidad, y dice si no podría haber un hombre, también moderno, así que habla de hombre, eh, que me esté engañando, que yo crea que es una persona, que es un hombre, pero en realidad es un autómata, que cumple todas las funciones y, y si no podría estar imitando en todo al ser humano y estar engañándome, ¿no? Es un problema del yo y el otro, el que aparece con el autómata. Entonces se pregunta, bueno, ¿y podría decir que me podría engañar, podría imitar realmente todo lo que hace un hombre? Y permítame seguir usando la palabra hombre porque estamos en la modernidad, todavía no, no atravesamos eso, ¿no? Acá es el hombre real. ¿Puede, puede engañarme en todo ese autómata? Entonces dice, bueno, a ver, vamos a ver si podría pensar, ¿no? Y ese pensar hace un salto, es si podría hablar, ¿no? Entonces ahí es el primer salto también en que el lenguaje y el habla empieza a jugar un rol en el engaño y en la imitación para confundirnos a nosotros y no poder distinguir si eso que está enfrente es un ser humano o es un robot. La respuesta de Descartes es que no, no, y por eso descarta la hipótesis del engaño por el autómata, porque dice, no, aunque emita palabras, nunca podrá, ¿no? Palabras y sonidos, nunca podrá, diríamos hoy, hilar oraciones o mantener una conversación, ni siquiera al nivel del más tonto el más tonto de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué le diríamos a Descartes hoy? ¿No? Digo, si el criterio para decir que lo que tengo enfrente es una máquina es que no podría hablar o mantener una conversación hilada y articulada, ni siquiera como el más tonto de los hombres, eh, hoy se encontraría en un problema. Su argumento sería, entonces lo que tenés enfrente eh, es un ser humano, o bien no podrías distinguirlo. ¿Se sigue hasta ahí el problema? Salto enormemente ya en la historia y nos vamos ya no a la filosofía, porque eso eran construcciones mentales, si se quiere, pero hay un técnico, ¿no? En la rama de la tecnociencia, muy influenciado por la informática, ya en el año 50, Turing de alguna manera levanta esta pregunta de Descartes y titula un texto, si pueden pensar las máquinas. Vuelve a levantar la pregunta de Descartes. Siguiendo la misma lógica, propone lo que se conoce. Hay una película o serie también, creo que está en Netflix, del juego de la imitación. Entonces, Turing genera, o ante la pregunta de si pueden pensar las máquinas, el juego de la imitación. ¿En qué consiste básicamente?
por si alguno no lo tiene muy a mano, igual recomiendo, es muy divertido, es muy sencillo, tengo a un sujeto que oficiará de juez, un sujeto humano, del otro lado de un biombo, uno es una máquina y otro es un ser humano. Entonces, por un intercambio de preguntas, eh, sería si el humano juez no logra distinguir cuál es una máquina de cuál es un humano por las respuestas que recibe, entonces podríamos afirmar que las máquinas piensan. ¿Sí? Es la misma lógica, de alguna manera, de esa reflexión filosófica de Descartes, pero ahora llevado al plano de la técnica. Se repite entonces, al igual que en el planteo cartesiano, con ese sujeto moderno, la idea de que el pensamiento en las máquinas está por su capacidad de imitación, de engaño, de dar respuestas y de estar mediatizado por las palabras. Turing nunca llegó a ver eso en práctica, pero un par de años más tarde, en el 50 y pico, 56, se arma una conferencia que es en donde se inaugura el término inteligencia artificial, ¿sí? La conferencia de Dartmouth, creo que se llama, en donde se junta un grupo de técnicos, ahí sí, ya no filósofos, sino técnicos sobre todo en informática, donde el desafío era si era posible desarrollar máquinas, y ahí ya cambia, no que puedan imitarnos, no que puedan hablar, sino que sean capaces de realizar tareas que requieran inteligencia humana. ¿Sí? Ese fue el planteo de esta conferencia. Que insisto, ahí es donde aparece la primera vez la palabra inteligencia artificial, en el 56. Ahora, ¿qué describe como esa capacidad o que requiere inteligencia humana? Bueno, lo describen como que tenga capacidad de razonamiento, que tenga capacidad para resolver problemas, que tenga capacidad de aprendizaje y sobre todo de comprender el lenguaje natural. ¿Sí? Ahí ya nos vamos acercando un poquito más a nuestra concepción y estamos hablando del 56. Ahora, esta historia de la inteligencia artificial, al igual que nos pasa ahora, siempre le fue pasando lo mismo, ¿no? Había grandes expectativas, ¿no? Toda esa época que va del 56 hacia finales del 80 era, era la pregunta de, bueno, pero las máquinas nunca podrán hacer X, ¿no? Y todos los técnicos se ponían a que las máquinas hagan X y efectivamente lo iban logrando, ¿sí? Iban pudiendo construir eso, ¿no? Entonces es un periodo de, si se quiere, de desafío permanente al sentido común, sentido permanente que diríamos, no, las máquinas nunca podrán diseñar, ¿no? Sería la pregunta hoy que nos convoca. ¿Y qué hacían los técnicos? Armar una máquina que diseñaba. Ahora, pensemos que estamos en el 56 y en el 80 desarrollar con esa tecnología esas máquinas era excesivamente costoso, excesivamente costoso. Entonces se fue de alguna manera enfriando la expectativa a esos autómatas capaces de ser iguales que un ser humano y el foco se puso sobre todo en lo que se llamaban sistemas expertos. Es decir, no que puede imitar en todo al ser humano, sino poder resolver muy bien algunas cuestiones, ¿no? Sería de alguna manera, como decía en la calculadora, sobre algoritmos cerrados, ¿no? Como había que darle todos los inputs y todos los outputs, eh, el trabajo que implicaba eso fue haciendo que se centre ahí la energía de desarrollo, ¿no? Ahora, como decía, lo que suponía en este momento, todavía hacia finales de los 80 era que ser inteligente era responder, ¿no? O resolver adecuadamente un problema o una pregunta. El- Hasta esta altura lo que teníamos eran algoritmos cerrados, para lo cual había que darle todos los inputs y todos los outputs, ¿no? Y que la máquina resuelva lo que está en el medio. Hoy muchos sistemas que les decimos inteligencia artificial siguen teniendo esa lógica, como sistemas cerrados, en donde hay alguien que tiene que cargar todo, ¿no? Y después lo que se hace es, se gana por tiempo, en todo caso, por automatización. ¡Pum! Nos fuimos ahora hacia los 90 ya, ¿no? Pasamos de los 80, se enfría el problema. Y lo que pasa en los 90 es un cambio de enfoque que se parece, que es la raíz de donde estamos un poquito más, ¿no? Se pasa de ser inteligente como concepción, como dar respuesta, sobre todo a ser inteligente como pensar. ¿Pero en qué sentido pensar? No como dar respuesta, sino, ¿no? Que era el argumento cerrado, sino como la capacidad de construir las respuestas. Entonces la investigación ya no vino a cómo hacemos para volcarle toda la información y darle todas las respuestas, porque eso nos termina llevando a que siempre nos den respuestas que ya sabemos de antemano, a todo el desarrollo que empieza, y palabras más comunes ahora, de redes neuronales, ¿no? Empieza a pensarse
cómo es que nuestro cerebro construye respuestas, cómo es que nuestro cerebro aprende, entonces aparece la idea de aprendizaje automático y mucho más tarde aprendizaje profundo. ¿Cuál era el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? La cantidad de datos que se requieren. Entonces, ahí hay un cambio, ¿sí? Ya no pasa del algoritmo cerrado, sino a cómo construimos esos algoritmos abiertos y cómo pasamos de pensar que ser inteligente es dar respuesta a ser inteligente es construir respuestas. El desafío de la máquina es cómo replicar el cerebro humano. Ese aprendizaje supervisado, no supervisado, estoy mirando el tiempo y voy a tener que zafarme un montón de tecnicismos. Eh, Ahí llegamos entonces, esto capaz que lo tengo que mostrar, es a qué tipos, ¿no?, de inteligencias artificiales tenemos hoy, ¿no? Si es capacidad de construir respuesta y decimos que es inteligente, bueno, tiene que haber cierta amplitud, ¿no? ¿Qué grado de generalidad de respuestas? ¿Respuestas de qué? ¿De cuántas cosas? ¿Sí? Y un grado de capacidad, ¿no? Yo lo dibujo con la vertical, ¿no? ¿Con qué capacidad? En velocidad y en calidad. Entonces sí, lo voy a poner, permítanme, a ver si es esta. Acá, con mi dibujito, no sé si se llega a ver. Esas son mis anotaciones caseras, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de inteligencia? ¿Dónde estamos hoy en relación a los tipos de inteligencia artificial? Decía, por un lado las podemos clasificar por la generalidad que tienen y por otro, por la capacidad que tienen. Acá hice un par de ejemplos, tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT es bastante general, ¿sí?, pero se le dice que es emergente. No supera, o sea, está igual o parecido al humano promedio en la calidad de sus respuestas. Responde de todo o de casi todo, pero con un grado de profundidad o con un grado de capacidad técnica limitado. Después tenemos algunas que son, si se quiere, más bien, se les llama expertas, donde de algunos temas, ¿sí?, pero con un nivel, se les dice experta, que responde cerca, igual o superior al 90% de los especializados en el tema, ¿sí? Eh, Vuelvo, si uno le pregunta algo de medicina a ChatGPT, le va a responder una generalidad muy vaga, ¿no? Pero hay inteligencias artificiales que quizás no responden de todos los temas, sino a algunas cuestiones médicas que tienen un nivel de profundidad o de conocimiento técnico que puede superar al 90% de los técnicos en el tema. Insisto, superar por la precisión o por la velocidad. Y finalmente, a veces se habla de una inteligencia sumamente estrecha, pero con capacidades que supere al 100% de los humanos, ¿sí? Es decir, que en sus respuestas, en su resolución de problemas, si bien quizás son muy acotados, responde con mejor o más rápido que el 100% de los humanos especializados, ¿sí? Recordemos que acá ya estamos hablando de humanos especializados en el tema, ¿sí? No el común de los mortales. ¿Por qué traigo esto? Porque ahí empezamos con las narrativas y cómo se van construyendo los equívocos, ¿no? Eh, el error más común que uno lee es cuando, como alguna inteligencia artificial resolvió de una manera excelentemente bien algún problema específico, hacemos una extrapolación, entonces va a poder resolver todos, ¿sí? Entonces ahí aparece la, la idea de que como pudo resolver tal ecuación que era imposible para los humanos, una ecuación es un cálculo matemático, va a poder, no sé, tener emociones, ¿no? Hacemos una extrapolación permanente. Ese es el primer problema con los relatos. Invitación, ¿no? Cuando veamos o nos preguntemos, ¿va a poder la inteligencia artificial hacer tal cosa? Es tener cuidado de no estar moviendo entre tipos de inteligencia artificial distintos. El escenario utopista y futurista es tener una inteligencia artificial que supere el 100% la capacidad humana y sobre el nivel de generalidad de la capacidad humana. A esto se lo conoce como superinteligencia artificial, ¿sí? Vayamos al hoy. Hoy no existe una superinteligencia artificial, ni tampoco existe una inteligencia artificial general, que es aquella que es igual al este percentil, ¿sí? Esto hoy todavía no se desarrolla. No voy a decir si se va a poder desarrollar o no, porque eso sería hacer lo mismo que hizo Descartes y así le fue, ¿sí? Entonces, pero al menos sí saber eso, ¿no? Ojo con caer. Pero ¿a qué voy con esto? Y vuelvo a esta cámara. A empezar a ver cómo se construyen esas narrativas sobre inteligencia artificial eh, para determinadas prácticas, ¿no? Que haya algún elemento de inteligencia artificial que automatice o que acelere muchísimo la corrección de color, ¿sí? Habría que ver si eso es suficiente para decir, entonces va a poder hacer todo el trabajo de un diseñador, ¿no? Porque estamos cruzando ejes
distinto de desarrollo. Em, Ahora, ¿qué, ¿por qué detenernos en las narrativas existentes? Creo que es una buena manera de entender, ¿no? Podríamos decir las narrativas como el storytelling, ¿no? Pensando ahora también en conceptos de diseño. eh, Me quedaron acá, perdonen, ¿eh? Como ese storytelling. ¿Por qué? Porque es una manera, primero, que es muy intuitiva y natural para los humanos, pero por otro lado, es decir, da cierto orden para entender la realidad, pero por otro lado tiene un dinamismo que es un poco más más flexible para ir pudiendo seguir la velocidad de los acontecimientos, ¿no? De alguna manera, en caso de inteligencia artificial, a mí me gusta pensarlo, y ahí voy a citar a Balmaceda, ¿no? Que la forma en la que hablamos de la inteligencia artificial influye en nuestra percepción, uso y regulación, ¿sí? ¿Qué hacemos de eso? O bien, en otra autora, que es Haraway, que es pensar que la tecnología o un desarrollo tecnológico no es solo su aspecto material, su aspecto técnico, podríamos decir, sino que una tecnología es su aspecto técnico, en este caso la capacidad técnica operativa que tenga la inteligencia artificial de resolver tales problemas, sino que es una intersección entre el aspecto técnico, entre una, ella le llama tecnología literaria, ¿sí? Es decir, en cómo relatamos lo que está haciendo, y una tecnología social, es decir, cómo circulamos los conocimientos y las prácticas de uso de esa tecnología. Entonces, cuando pensemos en la tecnología, en este caso, inteligencia artificial, la invitación de Haraway va a ser no solo miremos el aspecto técnico, sino cómo se construyen sus tecnologías literarias y sociales de uso. ¿Va a poder la inteligencia artificial reemplazar el trabajo del diseñador? Es una pregunta que no habla solo del aspecto técnico, habla también de qué supuestos están de fondo cuando decimos diseño, cuando decimos diseño humano, ¿sí? Y cómo construimos un lenguaje desde ahí. ¿Sí? ¿Los mareé mucho hasta acá? ¿Más o menos? ¿Ya se perdieron en el territorio, en el mapa y en la cartografía? Bien, pulgarcito. Bien. Aprovecho para un mate porque quizás ahora venga la parte más, más friki, ¿no? Digo, ¿cuáles son las narrativas, estos relatos, estos storytelling que uno suele encontrar con, en relación a las prácticas creativas? Diseño, pero en realidad es al trabajo del conocimiento o al trabajo que implica el pensamiento, ¿no? Porque automatización y robotización e inteligencia mecánica, por ponerle un nombre, eh, en el trabajo, desde la revolución industrial, y es más, desde antes tenemos un montón, ¿sí? El cambio acá es que aparece sobre aquello que en Descartes era pensar, donde nos empieza a hackear. También no solo reemplazar el trabajo físico, sino podrá reemplazar el trabajo que implica el pensamiento, y en este caso, el pensamiento creativo. Eh, y aparecen, en general, a mí me gusta dividirlas en tres tipos de narrativas, ¿no? Las narrativas tecnofóbicas, que yo use de papel no es que sea tecnofóbico, a veces se me engloba en ese lado de que usted tiene un problema con la tecnología, y no es tanto por eso, pero aquellas narrativas tecnofóbicas, ¿no? En las que plantean de las máquinas, con el desarrollo que tienen o tendrán, van a producir una destrucción de la humanidad, ¿no? Ahí tenemos a Terminator. eh, y también hay algunas tecnofóbicas, o yo las englobo ahí adentro, que serían las negacionistas, ¿no? La máquina nunca podrá X, ¿no? Casi como pasaba entre los 60 y los 80, esa lógica. Ese es un tipo. Otro tipo, más vinculada a una perspectiva utopista, ¿no? Con la del desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología vamos a resolver todos los problemas del mundo, seremos felices, no tendremos que hacer más nada, seremos libres plenamente porque todo lo que necesitemos va a estar resuelto por la tecnología y nosotros podremos ser poetas a la mañana, pescadores por la tarde y artesanos por la noche, si nos gusta eso, ¿no? Es una finalidad de la humanidad en términos maravillosos. Imaginamos un mundo con inteligencia artificial y aparece ese globo, ¿no? De felicidad absoluta. Un tercer tipo de narrativas, yo la llamo de ingenua neutralidad, ¿no? Aquellas que plantean que esta discusión entre futuro utópico o distópico no tiene sentido, no es más que una mera herramienta, no es más que una mera herramienta y que sirva para un futuro maravilloso o un futuro apocalíptico, va a depender meramente de nuestro uso, ¿no? Depende del uso que hagamos nosotros de ello. ¿Les suenan estas tres tipos de narrativas? ¿Sí? Posiblemente muchos de ustedes, muchas de ustedes, se inclinen más a una y hacia otra. Ahora,
y ahí se empieza a poner empantanado el asunto. Esas narrativas, cuando hablamos de la inteligencia artificial, no solo están hablando de la inteligencia artificial, están atrayendo o están arrastrando una serie de supuestos de nosotros. Si decimos que es inteligente, es porque estamos comparando con una concepción propia de qué es la inteligencia. La inteligencia, en Descartes, era ese cálculo racional instrumental. ¿Sí? Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar esa metáfora de la inteligencia como el cálculo racional? ¿Sí? ¿A dónde nos ha llevado ser inteligente es ser un ser absolutamente racional? Aprendizaje lo mismo. ¿Qué es el aprendizaje y cómo se aprende? Aprender implica encontrar respuestas, construirlas, ¿no? Ha ido variando eso. Pensar ni hablar. ¿Qué significa pensar? ¿No? Antes de decir, ¿pueden las máquinas pensar? Si nos hacemos esa pregunta, es porque estamos suponiendo que pensar es algo, que el pensar humano es algo. Entonces, todas esas narrativas hablan de la inteligencia artificial, pero también están hablando de nosotros. Y todo ese, cuando uno analiza finita esas narrativas, está hablando de un nosotros que es ese sujeto moderno. ¿Sí? Hay una, una concepción de que ser inteligente es ese cálculo racional, aprender es repetir, ¿sí? Pensar es resolver. ¿Sí? Aparece la imagen de Descartes. La imagen de Descartes. Es ese espíritu moderno, pensado en dicotomías. Está el sujeto y está el objeto. Está lo natural y está lo artificial, ¿no? Separados. Está el hombre y la naturaleza, a la cual el hombre tiene que dominar, ¿sí? Descubrir, conocer, pero siempre está separado. Está el creador, que ya no es Dios, sino que es el hombre que crea. Entonces está el creador y lo creado. Siempre el pensamiento moderno está en esos hiatos, en esas diferencias, ¿no? Hay una concepción antropocéntrica del hombre. Y uno, pues, si hasta ahí más o menos se va siguiendo, avanzo hacia dónde está el problema con eso. Porque uno dice, bueno, Francisco, o Pancho, como me dicen los más conocidos, ¿en dónde está el problema con eso? Bueno, primero que ocultan u obturan una serie de problemas y complejidades. Digo, esa concepción moderna como sujeto racional es, ¿estamos dispuestos a aceptar que nosotros mismos somos plenamente racionales? Digo, esa concepción cartesiana, fija e idealizada de la racionalidad, no es tan fácil de sostener en nuestros tiempos contemporáneos. ¿Dónde quedó el inconsciente? Inteligencia lo mismo. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la inteligencia es solo la racionalidad? ¿No? Y que además está en el cerebro. Por eso usamos redes neuronales, llamamos redes neuronales al cálculo en el cerebro. ¿Acaso ser inteligente es eso? ¿Dónde nos quedan las teorías postcognitivistas, ¿no? Donde el cuerpo y la inteligencia no puede reducirse al cerebro, sino que tiene que ver con la materialidad? O las inteligencias múltiples, ¿no? La inteligencia emocional, bueno, y todas esas teorías, ¿dónde queda? Y finalmente, ¿no? Una pregunta es, ¿quién es ese hombre ideal de la modernidad? ¿Sí? ¿Somos todos? ¿Son algunos? ¿No es nadie? Digo, el sujeto de la modernidad es esa gente, es absolutamente libre, propietario, racional, ¿no? ¿Dónde están los condicionamientos? ¿Estamos convencidos de que somos ese hombre idealizado? Y es hombre, ¿no? Digo, aprovecho también para decirlo, ¿eh? Es hombre, ¿dónde quedaron los otros? Esta concepción trajo una enorme cantidad de consecuencias en la historia, ¿no? Esa razón instrumental ha llevado a lugares bastantes oscuros también. Entonces, ¿por qué construir, o por qué esta invitación a construir narrativas, yo le llamo narrativas alternativas? Porque en el fondo me parece que es un ejercicio de ciudadanía. Es cuando estemos comparándonos con una máquina, estamos hablando de nosotros, entonces detenernos a ver cómo estamos aceptando y si estamos dispuestos a aceptar o no esa concepción que tenemos nosotros mismos de los humanos. ¿Sí? Entonces, el título a esta narrativa para mí es ni tecnofóbica, ni tecnofílica, ni ingenua neutralidad, sino cómo desarrollamos una tecnocrítica, cómo nos posicionamos, ¿no? Críticamente frente a eso. ¿Por qué? Porque esas narrativas son la forma en que, como decía al inicio, hacemos uso, ¿no? O habitamos el mundo. Nuestro vínculo con esa tecnología, sea para desarrollarla, sea para usarla, sea para discutirla política o socialmente, tiene que ver con qué imaginario qué narrativa nos estamos construyendo. Entonces, ¿cómo se construye una narrativa alternativa? Bueno,
como una sospecha, sospechando de los supuestos, poniendo en duda esos supuestos. ¿Sí? En definitiva, es como ponemos en jaque esos supuestos del hombre moderno que es occidental, europeo, varón, ¿sí? Todo eso, racional, calculador. Digo, ¿cómo hackeamos eso? ¿Cómo nos animamos a pensarlo distinto? Y finalmente construyendo sobre otros, ¿no? ¿Qué otros supuestos podemos utilizar para construir otras narrativas que nos permitan otra manera de vincularnos con ese artefacto tecnológico que en este caso llamamos inteligencia artificial? Entonces, ahí sí voy a ponerme la hojita. Ah, me quedó el dibujo anterior. Ah, no se va a leer nada. Ese es mi garabato, ¿no? ¿Cómo me gusta construir una narrativa alternativa? Es ni tan inteligente ni tan artificial y nosotros ni tan creativos ni tan humanos. Una invitación a romper esos dualismos modernos, cartesianos, que heredamos, a romper esa idealización del hombre, del sujeto racional que domina la naturaleza, que crea la cultura, y pensarlo mucho más, a veces digo, eh, como una mezcla cuajada, como una mezcla impura, ¿no? Estamos mucho más atravesados de tecnología de lo que pensamos, y esa tecnología no es algo tan ajeno a nosotros mismos. La idea ni tan inteligente ni tan artificial. Una autora que lo trabaja mucho es Kate Crawford, en un libro muy bueno, Atlas de la Inteligencia Artificial. Entonces, ¿por qué ni tan inteligente ni tan artificial? Nos plantea Kate. Es primero porque esa inteligencia artificial no es tan racional ni tan neutral como pensamos, ¿sí? Esa inteligencia artificial es una construcción social, es un producto de una época. Entonces, eso que llamamos racionalidad es una racionalidad histórica. ¿Por qué? Perdón, además de los intereses, además está atravesado por intereses económicos. Entonces, esa neutralidad pura es absolutamente racional, hay que mirarla en términos de en qué sociedad se desarrolla, en qué historia se desarrolla y qué intereses la desarrollan. Por eso decía el ejemplo del golem, ¿no? Digo, como mecanismos de defensa se imaginaban. Bueno, eso está atravesando lo que llamamos inteligente. ¿Por qué tampoco tan artificial? Bueno, ojo con los mitos a mí me encanta el de la nube, ¿no? Entonces nos imaginamos que la inteligencia artificial o los datos están en la nube, un éter que no existe. Pero en realidad están servidores que son bastante concretos, ¿eh? Son bastante físicos. Y no solo son físicos, sino que están construidos con una cantidad enorme de recursos naturales. Entonces, ¿qué oculta la idea de la artificialidad o de la nube? Bueno, entre otras cosas, su contenido histórico, su contenido político, su contenido social, su contenido económico y también su contenido natural. A su vez, tampoco es tan artificial porque no se crea de la nada. Hay un montón de trabajo humano que está detrás de esa inteligencia artificial. ¿Sí? Por empezar, a veces el más bonito, el de los programadores, ¿no? Hay un montón de horas de trabajo metidas ahí. Ese algoritmo no surgió de la nada. Hay trabajo humano. Hay trabajo humano en, otro texto es el de colonialismo de datos, en todo el trabajo humano que nosotros mismos le damos como fuentes de datos para que eso funcione. De mínima, ¿no? El CAPTCHA, ¿no? Esto es un semáforo, esto es un auto. Ahí hay un trabajo humano que está aplicando. Y ni hablar de otros dos trabajos que muchas veces están invisibilizados, que son fuertemente eh, casi inhumanos, para seguir con la analogía, ¿no? El tagueo de la información. Porque decíamos, la información se la damos, a veces categorizada y a veces no. El trabajo de categorizar la información es terrible, ¿no? De mínima, la exposición a imágenes violentas, porque como hay que identificar imágenes violentas, hay alguien que tiene que estar diciendo esto es violento. ¿Sí? La vez pasada hablaba con alguien que desarrollaban para casos judiciales. Entonces había gente que tenía que estar detrás leyendo un montón de casos judiciales de violencia de género, meses y meses leyendo casos de violencia. Digo, hay un trabajo en el tagueo humano, muy humano, que le saque esa artificialidad. Y finalmente el de la minería, ¿no? Si decimos que está en servidores, la extracción de minerales también es trabajo humano. Y ahora en los minutos que me quedan me voy a la otra parte para que me tiren con tomates, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra agencia creativa, poética, tampoco es ni tan creativa ni tan humana. ¿Sí? Ahí también. Sí, ahí es donde se pueden ir todos si quieren, ¿no? Digo, decir, me estás diciendo que tan... No, pero es romper esa figura idealizada también de que nosotros somos seres humanos absolutamente libres, con autodeterminación plena,
que casi estamos en un éter que no existe, ¿sí? Que no existe. Digo, nuestro pensar es un pensar eh, situado, ¿no? El mundo que habitamos, eh, de alguna manera, es el que posibilita la creación, lo creable. Digo, hay cosas que hoy ustedes, diseñadores, yo no soy muy bueno con el diseño, lo verán en mis dibujos, pueden crear hoy que sin esa tecnología no se podía crear. Entonces, no somos tan ajenos, ¿no? No estamos en una burbuja ajenos a esa, a a ese mundo. Y a su vez, bueno, en la creatividad intervienen muchísimos actantes, algunos que son humanos, otros que no. Esto lo explico brevemente, voy mirando el reloj y ya me entusiasmé. Es cuando le damos una orden, bueno, detrás de esa orden hay un montón de actantes, de agentes que generan una cadena que es muy difícil rastrear. ¿Cuál es mi acto como agente libre y demás? Yo hago algo, pero hay una programación de mínima de fondo, ¿no? Si lo estoy haciendo con tecnología, ¿no? Y ahí intervienen un montón de seres humanos y no humanos, es decir, humanos y algoritmos. ¿Y por qué ni tan humano? Bueno, por un poco lo que decía recién. Ahí me puse la palabra cyborg, ¿no? Porque Dana Haraway, que la cité antes, plantea esa idea, ¿no? Porque estamos mucho más atravesados por lo artefactual de lo que pensamos. El hombre en estado de naturaleza solo es una ficción de los contractualistas de Hobbes, Rousseau y Locke del siglo XVIII, ¿sí? Pero no somos, no tenemos una esencia pura que nos define, sino que en definitiva somos más una mezcla impura, una intersección de naturaleza, de cultura, de artefactos, ¿sí? Creados por nosotros, creados por otras generaciones, creados por, no somos ni 100% eh, europeos, ni 100% pueblos originarios, ¿no? Somos una mezcla en la cual decir, esta es la esencia, esto es en esencia la creatividad humana, es una abstracción que nos puede llevar a un lugar, como decía antes, bastante oscuro, ¿sí? Esta es la parte, 5 minutos, pero los voy a dejar horribles si los dejo ahí. Entonces, para ir cerrando, lo pienso así a veces, ¿no? Todo muy lindo, ¿no? Todo muy lindo. ¿Y con esto qué hago? ¿No? Nos pasa mucho a los de filosofía que nos quedamos en el... ¿Y con esto qué hago? Voy a sacar esto porque los va a confundir más, perdonen. ¿Con esto qué hago? O entonces, Pancho, ¿nos va a reemplazar la máquina en nuestro trabajo creativo? Bueno, mi primera respuesta es no sé qué hacer con esto. Honestamente, no sé. Tampoco creo que tenga que darles la respuesta de qué deberían hacer con esto. Y cada uno quizás puede encontrar su qué hacer al construir una narrativa alternativa o a mirar la relación entre creatividad e inteligencia artificial de una manera no tan antropocéntrica, moderna. Eh, Quizás es eso, es primero evitar el problema desde otro lugar. Y, y a veces también esto, ¿no? Hay una cita de Crawford también, que decía, en vez de hacer la pregunta de si los robots reemplazarán a los humanos, me interesa la forma en la que los seres humanos son tratados cada vez más como robots. En vez de preguntarnos si la inteligencia artificial nos va a reemplazar como diseñadores, quizás tiene sentido hacernos la pregunta si nosotros como diseñadores no estamos cada vez más robotizados. Qué visión pesimista, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no pesimista? Porque creo es eso, que construyendo cartografías distintas podemos ponernos como seres humanos en otro lugar, en otra forma de habitar el mundo, salir de las preguntas comunes y girar las preguntas hacia, hacia otra perspectiva. Quedan 6 minutos, quedan 6 minutos y podría seguir 20 más, pero ¿cómo venimos hasta acá? Voy a poner el chat y, y ahora si alguien quiere preguntar, objetar, eh, muy buenas reflexiones, bien. Vuelvo a esto, ¿no? ¿Qué les fue resonando? Espero que les haya resonado algo o no. Les advertí cuando inicié que si alguien esperaba una respuesta cerrada, posiblemente no, y, y que era más una invitación a una práctica de reflexión filosófica más que a una resolución de si hay un futuro utópico o un futuro pesimista. Me quedo con sospecha de tus supuestos y qué otros supuestos puedo construir.
Claro, bueno, sí, yo ofrecí alguna línea posible de construir otra cartografía, pero no pretendo para nada que sea la única. Es más, alguien podría siquiera aceptar los supuestos modernos. Yo los cuestiono, pero sí, yo fui a los supuestos que vienen de una tradición que es, ni siquiera es poshumanista, es una crítica al poshumanismo, ¿no? Son esos supuestos en donde no hay tanta eh, diferencia entre lo natural y lo artificial, sino que es más una visión biocéntrica sería alternativa a una visión antropocéntrica. Bueno, sí, Dana Haraway, eh, de alguna manera podríamos decir, sí, escribe muy raro, a mí me gusta mucho, pero claro, pensar que por qué el criterio de inteligencia es el de el hombre y los animales y las plantas. Dana Haraway te dice, y los minerales, ¿no? Digo, salgamos de pensar el mundo como el hombre como medida de todas las cosas. Futuros plantean esa idea de romper con las dicotomías modernas para abordar nuevos estudios de diseño. Claro, las dicotomías, el pensamiento dicotómico muy clásico de la modernidad, que sirve muy bien para programar sistemas informáticos, tiene un problema enorme para pensar alternativas, ¿no? Para observar el plato de una manera diferente, las dicotomías no son un buen camino, ¿sí? Pero terminamos aceptando que esa es la racionalidad, ¿no? Eh, y Ese es un ejemplo de cómo la tecnología nos condiciona a nosotros mismos, ¿no? Si ser inteligente es ser racional y si la racionalidad son unos y ceros, eh, va por ahí. Y 57. Me acordé de un montón de cosas que me salteé que me hubiesen gustado. Bien, no sé si lo tenemos a Nico por ahí, si él tenía preguntas por el espacio, y si no, tiro en una nerdeada voy a hacer, a ver si puedo. Me da el teclado, es pasarles, ¿no? Eh, un poco de dónde salió una batería de links, ¿no? ¿Qué links están ahí? Esto fue una hora, el tema es muy extenso. El primero es mi link de mi LinkedIn, así que por si alguien dice, che, de esto que dijiste, por ejemplo, como decía lo de lo biocéntrico y demás, si alguien quiere seguir algún tema por ahí, me escribe y buscamos. El segundo es un... Ahí me sonó la alarma de esto. Es un libro que se liberó ahora poquito, del Gato y la Caja, que tiene una serie, una colección de artículos que me parece que son muy buenos para introducirse en el tema. ¿Qué más les puse por acá? Caja de herramientas humanistas, ese es cortito, son 10 páginas, que también hace una buena reflexión al respecto. Y después los que les decía, ¿no? De Crowdford, el link, puse el oficial, el legal de Fondo de Cultura Económico, que es en donde está el libro, pero si no pueden googlear. Eh, y después, ¿qué puse? De Dana Haraway, esta concepción crítica de la subjetividad moderna. En Dana Haraway, una autora de muchas aristas, feminista, no se la pueden catalogar ni como poshumanista ni nada, escribe muy interesantemente, muy volada, pero plantea esa idea de que no hay tal cosa como una dicotomía. Eh, y después dos grupos, ¿no? El de arte estética, que si bien hablan más de arte, podrían quizás a ustedes interesarles hacer algún cruce con la parte de la creatividad y tienen muchos artículos respecto a los problemas de inteligencia artificial y creatividad. Y lo último es un site que es fenomenal, que muestra una red neuronal, ¿no? O ejemplifica redes neuronales. Ahí puse ante la pregunta ¿qué es pensar? Cómo se ve visualmente. A ver si lo puedo mostrar por las dudas. No, este no es, estos son los links. Se ve algo. Oh, me mata la memoria de la computadora, pero esto es una red neuronal, ¿no? Y esto es eh, cómo está graficada, por si pareció muy abstracto cuando dije redes neuronales, ¿no? Digo, y es cerrada esta, ¿eh? Es un algoritmo cerrado. Eh, Así que eso, les dejo esas líneas posibles de investigación. ¿Alguien quiere Muchis- preguntar, Nico, si ya estamos en tiempo? Estamos en tiempo, sí, ahí fueron escribiendo mensajes de agradecimiento. Carlos Fiorentino, buenísimo. Bueno, este, muchísimas gracias, Francisco. Un gusto acompañarte en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron. Y bueno, les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube
Conferencias DC, donde próximamente va a estar la grabación de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Bien, muchísimas gracias, Nico. Transmitile a Eli también y a todas las personas humanas y Gracias. no tan humanas que nos estuvieron acompañando. Supongo que había más humanas que no humanas o híbridos, cyborgs. ¿Sí? Nos vemos. Cualquier cosa para delirar así, me escriben y les paso o armamos. Da para un montón. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta la próxima. Ustedes.